Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche te rogamos, Señor Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que perdones todo pecado, Señor, toda mancha que tengamos, Señor, que tu sangre maravillosa cubra, Señor, toda iniquidad que encuentres en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que podamos todos recibir tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos, Señor, en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén. Y continuamos, amados, con el tema del estudio de la oración. Abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Amén. Efesios capítulo 6, verso 18. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Habíamos hablado el día martes que la oración, amados, es una ordenanza dada por Dios. Alguien dijo, de acuerdo a cómo ora, es la persona. Y es que la oración nos va moldeando a nosotros también. Porque cuando usted entra a la comunidad de los suplicantes, usted se vuelve una persona humilde. Porque si alguien suplica a Dios, se humilla, se quebranta, se pone de rodillas, alza sus manos, levanta su mirada, alza su voz y lo hace en el Espíritu, entonces su vida ya ha sido tratada por el Espíritu Santo. La oración tiene que ser en el Espíritu. Por eso he traído este verso, que es el fundamento, amados, de toda oración. Dice aquí, leámoslo de nuevo para que usted lo pueda discernir mejor. Dice, orando, como dice, en todo tiempo, con toda oración, ¿y qué dice? Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo el día martes le decía que la oración, para que sea eficaz, tiene que tener un espíritu de súplica. Usted no puede orar de forma altiva, no puede orar de forma
arrogante. No puede orar como aquel que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este, sino que más bien, como dice la Escritura, y el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, cuando declaramos en nuestro corazón esa humildad, porque como dice la Escritura, el Espíritu lo escudriña todo. Entonces, cuando usted está en el Espíritu de verdad, entonces usted es una persona que va a suplicar. La oración es una súplica, amados. Es un pedido, sí, pero usted puede pedir de forma arrogante, de forma altiva, de forma soberbia, de forma... y si quieres, Señor, si tú quieres. Y, o sea, como que si no le importase. Pero más bien la actitud es: Señor, si yo he hallado gracia en ti, si tú crees conveniente, Señor, si a ti te place, Señor, esto y aquello, entonces usted tiene una forma diferente de presentarse, porque lo hace en el Espíritu. Y note usted aquí, amados, que Espíritu está puesto con mayúscula. O sea, no es el suyo, es el Espíritu Santo. Por eso es que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, cuando analizamos esto, tenemos que ver, ¿realmente nosotros vivimos en esa actitud? ¿Estamos conscientes de que nuestra vida requiere de esto? De que para que nuestra oración sea escuchada, nosotros hemos perdonado, nosotros hemos limado asperezas, nosotros hemos pedido perdón, nosotros estamos a cuentas con Dios y con todos los seres que nos rodean. Entonces usted puede entrar en el Espíritu. De lo contrario, créalo que no. El libro de Romanos, volvamos a Romanos 8. Digo volvamos porque siempre lo citamos, porque es fundamental. En el verso 20 dice, en el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero el texto adicional que quiero mencionarles, que está aquí mismo, dice: y que hemos de pedir, no sabemos, sino que el Espíritu Santo es el que dirige nuestra oración. Entonces dice que el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles. Entonces, la posición del Espíritu de Dios es una posición de mediador, de intercesor, que gime. Si gime, significa que llora por nosotros, y que sus gemidos no se pueden decir porque son indecibles. Quiere decir que es profundo el clamor del Espíritu a favor de nosotros. Entonces, para que se dé esto, nuestra posición tiene que tener un espíritu de súplica en nosotros. Y ahí sí, cuando hablo del espíritu de súplica, es el espíritu de nosotros, nuestra actitud de humilde,
que se requiere para que el Espíritu Santo comande nuestra oración. Vayamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, en el verso 15, dice así. ¿Ya tiene? Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15, dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir, amados, que la oración requiere una serie de cosas que nos van a nosotros a centrar en lo que es nuestra ocupación espiritual. Es como aquel que está haciendo un tiro al blanco. Él tiene que pensar a dónde va a disparar, tiene que enfocar su visión en el blanco que desea, o sea, lo hace con entendimiento, y una vez que está él enfocado, se concentra para que el blanco sea alcanzado. Y lo mismo es en la oración. Usted lo hace en el Espíritu, su posición tiene que estar de tal forma que usted alcance su espíritu de humildad, de súplica, de clamor, de sinceridad, porque la oración tiene que tener sinceridad, tiene que tener humildad y tiene que ser dada con entendimiento, porque su entendimiento tiene que estar lúcido para acercarse a Dios. Si acaso está embriagado, será en el Espíritu Santo, y cuando eso suceda, pues ya ahí ya no va a orar usted, sino que el Espíritu de Dios es el que está llevando adelante la oración. Esto nos hace ver, amados, que ni siquiera la oración en lo más profundo nosotros la hacemos. Es Dios mismo que nos las da haciendo. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cómo pedir. Y Dios tiene que enseñarnos por medio del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que dirige, el que comanda, el que intercede, el que da, porque es Él el que conoce lo profundo de Dios, dice el libro de Corintios. Es Él el que sabe lo que se requiere. Como dice el libro de Santiago, dice: y no tenéis porque no sabéis pedir. Entonces, como el Espíritu sabe que no sabemos pedir, entonces Él es el que dirige la oración por nosotros. Porque ustedes vean, amados, si el Espíritu de Dios es el que gime por nosotros, significa que nosotros no estamos gimiendo. Significa que el Espíritu de Dios, para que gima, tiene que estar quebrantado. Y Él, siendo Dios mismo, se quebranta para expresarle al Padre la necesidad de nosotros, porque nosotros no sabemos. Miren lo que dice el Señor Jesús en la cruz. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces el hombre no tiene el entendimiento requerido para poder entrar a la misma presencia de Dios. Y eso es lo que
hace que usted se arrodille y se levante igual que antes de haberse arrodillado. No pasó nada, porque nuestra oración no está adecuadamente llevada. Por eso es que tenemos que darnos cuenta. Regresemos al libro de Efesios, hermano. Quiero que usted analice bien Efesios capítulo 6. Usted vea, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, dice, en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Usted vea, ahí hay una palabra que dice perseverancia. Eso habla de permanecer velando, alerta, vigilando, chequeando las cosas, mirándolas, observándolas con prudencia, rogándole. Y es que la oración tiene que tener esa sinceridad, y la oración tiene que ser afectuosa, tiene que estar realmente revestida del poder del Espíritu Santo mismo. Y es que cuando usted clama a Dios y pide que su oración sea en el Espíritu, entonces es mejor eso. Yo pongo el ejemplo a veces. Vienen dos personas a conversar con alguien superior, y el que va a hablar no sabe decir lo que quiere decir, y el otro le dice: cállate tú, yo voy a hablar. Porque el otro ve cómo está trabado. Más o menos eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice: calla, yo voy a pedir por ti. Y qué precioso, amados, que el Espíritu de Dios, de manera sublime, Él empieza y se introduce y gime y se quebranta y llora por nosotros y ruega por nosotros y pide mejor que nosotros y nos descarga de la opresión, del peso, porque hay situaciones que nos oprimen. Hay momentos en donde usted ya no puede ni hablar porque tiene un nudo en la garganta, porque es tanto el peso, la dificultad, que usted se encuentra, como dice el dicho, entre la espada y la pared, y usted no puede. Entonces allí el Espíritu de Dios toma el control. Esa es la parte fundamental, amados, de la oración. La oración tiene que llevar esos ingredientes. Si no hay un espíritu de súplica, nuestra oración es altiva, atrevida, indolente, indiferente. Dice: voy a ver qué pasa, voy a orar, pero yo no sé. Y esa no es la actitud. Usted vea la oración de Elí por sus hijos. Tú eres Dios, Señor, y haz lo que tú creas. ¿Usted cree que esa es una oración? Dios había determinado que ya sus hijos iban a morir. Bueno, tú eres Dios, le dijo. Haz como tú quieras. No se puso como intercesor. Y él era el sacerdote. Tenemos que tener una posición diferente. Usted observe, hay personas que dicen: no, yo ya lo solté de la oración, ya, él con Dios. Que jamás nos ocurra eso, que jamás soltemos de la oración a un hijo o a alguna persona que estamos suplicando, amados, porque dice aquí: orando con toda súplica y velando con toda perseverancia por los santos. ¿Qué es la perseverancia?
es esperar hasta que Dios obre, pues hermano. A veces tenemos que orar 15, 20 años por una persona hasta que Dios lo cambie. Usted imagínese, hermanos, usted tiene una semilla y la pone en un terreno y de repente germinó rapidito, la pone en otro lado y no le sale. ¿Y por qué no le sale? Porque este terreno de acá estaba preparado, estaba limpio, estaba blando, y el de acá estaba en terrones, estaba duro, estaba sucio. Entonces, Dios tiene que encargarse muchas veces de removerlo. Por eso tenemos nosotros que perseverar y velar, dice. Tenemos que velar. Hay momentos que tenemos que intensificar. Usted vea, los doctores, a veces nos llega un paciente y le recetamos algo y nos llaman o dicen, no me hizo nada. Entonces uno dice, bueno, aumentemos la dosis o aumentamos otro medicamento y añadimos más. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Aumentar la dosis de la oración? ¿Rogar más? ¿Suplicar más? ¿Clamar más? ¿Decirle al Señor sus promesas? Y el Señor, amados, es Dios bueno, Dios perdonador. Vayamos por un minuto al libro de Oseas, en el capítulo 12. Oseas, en el capítulo 12, en el verso 4, dice lo siguiente. Está hablando de Jacob, por si acaso. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Usted vea, ¿usted cree que un ser humano va a vencer a un ángel? No, aquí le ganó, pero el corazón. Probablemente algunos creen que hubo una lucha de full contact, ¿no? No hubo eso, amados. No era una pelea de trompones. Era de permanecer rogándole al ángel. Probablemente se aferró, si queremos verlo físicamente. Quizá le tomó del manto, del ala y no lo dejaba volar, pues por último, ¿no? Por decir algo. Pero no es que estaba peleando físicamente, sino que era la súplica. Y dice, venció al ángel. Porque le rogó, dice aquí. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. ¿Usted cree que llorando y rogando va a ganar una pelea física? No, era una lucha espiritual. Era que Dios mismo estaba permitiendo que él prevaleciere. ¿Sabe por qué, amados? Porque de Jacob iba a salir una nación, pues. ¿Y usted cree que Dios iba a coger a alguien inmaculado para de ahí sacar la nación? No, sacó a un tramposo para mostrar que Él es Dios soberano y que hace como Él quiere. Dice que de lo vil, para avergonzar a los sabios. Entonces tenía que ser un Jacob. Tenía que ser así, pero aquí tiene que haber mediado el Espíritu Santo, el espíritu de súplica, de ruego. Usted vea, Jacob recibió la noticia, dice, tu hermano viene con 300 soldados, 300 hombres contra ti. Y wow, se preocupó.
Y se puso a orar, pues, hermano. Y usted vea, ya venía huyendo también de Labán por el lado de atrás. ¿Y Dios qué hizo? Lo protegió, pues. En sueño le dijo a Labán: cuidado, te atreves con mi siervo Jacob. Cuidado, vas a usar una frase descomedida con él. Usted vea, son los cuidados, son las mercedes de Dios, es la gracia, es su misericordia, es su favor. Es porque cuando rogamos a Dios, cuando tenemos una actitud de reverencia para con Dios, entonces Dios está atento con sus oídos al clamor nuestro. Dios no ensordece, dice: no se ha agravado el oído tuyo, Señor, dice Isaías, ni se ha cortado tu mano. Dios está allí siempre, pero requiere, amados, muchas veces que alguien interceda por nosotros. Yo le aseguro, amados, que para que usted esté aquí, alguien tiene que haber orado por usted. Alguien tiene que haber clamado. Alguien tiene que haber dicho: Señor, por tu misericordia, por amor de tu nombre. ¿O usted cree que es mejor que los que están allá afuera? ¿Usted cree que tiene más méritos que otros? ¿O es la gracia? ¿O es su misericordia, es su amor por la que usted está aquí, amado? Alguien rogó por usted. Sí hay hombres, sí hay mujeres que viven clamando por otros, que siguen rogando. Esa es la oración del apóstol Pablo. Regrese nuevamente a Efesios. Yo quiero que hoy usted memorice este texto, amados, porque su vida espiritual depende de un texto como este. Dice en el verso 18, Efesios 6, 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vea que Dios tiene personas que están ahí siempre clamando por su pueblo. No estamos solos. Dios está interviniendo y usando sus siervos. El profeta le dijo: Señor, he quedado yo solo, no hay nadie más. Le dijo: no, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales, así que bájate de esa nube. Dios sigue siendo Dios, hermano. No somos nosotros, es Él el soberano, es Él el que tiene el control de todas las cosas, es Él el que hace, amados, con una perfección que inclina el corazón nuestro para que nosotros oremos. No es que nos nace a nosotros, es Dios que motiva nuestro corazón. Vea ahí en Zacarías, busquen Zacarías en el capítulo 12. Zacarías 12, en el verso 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él,
como quien se aflige por el primogénito. Usted ve, amados, ¿sabe lo que quiere decir este versículo? Dice que derramará un espíritu de gracia y de oración para que nos aflijamos y lloremos como cuando se pierde a hijo unigénito. O sea, esto de aquí significa que Él pondrá la carga en el corazón de nosotros para que oremos. Entonces yo pregunto, amados, ¿estamos en esa condición ya? En un espíritu de oración y de gracia y nos afligimos por otros como cuando se llora por hijo unigénito. ¿Está en ese nivel ya su oración? ¿Está en ese nivel su clamor? ¿Está en ese nivel su actitud? ¿Estamos así? ¿O solamente oramos para que podamos pagar el internet? ¿Para que podamos tener WhatsApp? ¿Para que nuestro Instagram salga rápido? Porque a veces oramos por cosas que no tienen la importancia que deben de tener. Nosotros, hermanos, tenemos que entrar en este nivel. Ese es el nivel que tiene que tener la iglesia. Un espíritu de oración y de gracia, y que podamos afligirnos como que si llorásemos por un hijo unigénito. Entonces, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, orando en todo tiempo en el Espíritu y velando y perseverando por todos los santos. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Oh, bendito Dios, Señor. Oramos, Señor Padre, porque tú eres bueno. Oramos, Señor Padre, porque tú pongas, Señor, un espíritu de oración y de gracia en cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, tener un espíritu de súplica, de sinceridad, de afectividad cuando nos acerquemos a ti. Que tu Espíritu, Señor, nos dirija y que oremos en el Espíritu y con el entendimiento, para que podamos discernir, Señor, la necesidad que existe a nuestro alrededor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque necesitamos cada día conocer más de la oración. Conforme oramos, Señor, aprendemos a vivir. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos.